Buenos días muchachos, el día de hoy vamos a empezar con ya los temas finales del curso, que es el tema de programación dinámica y el tema de programación voraz, ¿sí? Entonces, cargué que no era. Entonces muchachos, vamos a ver un ejemplo de programación dinámica. Vamos a empezar con el primer problema, luego vemos características generales de la programación dinámica y bueno, luego hacemos más ejercicios. Para esto tenemos la clase de hoy y un pedazo de la clase de dentro de 8 días y ya. El parcial es dentro de 15, ¿sí? Esto ya se acabó, este semestre ya murió. Está la semana 15, ¿sí? ¿Ah? No, el proyecto se entrega antes, porque son 16 grupos. Necesito tiempo para revisar eso. Por eso, el proyecto se entrega el 2. Dentro de 15, el parcial es el 6. Y la sustentación es la siguiente semana. Que si puedo correr el proyecto, la respuesta es no. Son 16 grupos, necesito tiempo para revisarlo, ¿sí? Entonces, vamos a ver este primer problema que vamos a ver. Da una secuencia X, ¿cierto? De una secuencia cualquiera y una secuencia Z, ¿cierto? Entonces se dice que Z es una subsecuencia de X si los símbolos de X, si siguen los símbolos de X en el mismo orden, pero no necesariamente son consecutivos. Miremos un ejemplo. Entonces, miremos estos Z de acá, ¿sí? Esto es Z1, Z2 y Z3. Entonces, observen esta secuencia X y miremos a ver si esta secuencia Z1 está dentro de X en el mismo orden. Vamos a ver, empezamos con A, la B, luego B, está, y luego C. Por lo tanto, es una subsecuencia. Observemos esta, A, muy bien, B, muy bien, C, muy bien, y me dicen que D. Entonces seguimos y encontramos D. Por lo tanto, es una subsecuencia. O sea, que tenga los mismos componentes en el mismo orden sin necesariamente ser consecutivos. Y luego tenemos esta de acá, color no GB. Luego tenemos esta de acá, B, C, D, B. B, C, D, B. Entonces, por lo tanto, es una subsecuencia. Entonces, estas son subsecuencias. Sin embargo, estas de acá abajo no son subsecuencias. ¿Por qué no son subsecuencias, muchachos? ¿Por qué no lo son? A, B, A, A. ¿Por qué no son subsecuencias? No hay otra A, ¿cierto? No hay forma de encontrar otra A. Esta B, A, D, ¿por qué? Después de la A no hay una D, ¿cierto? Por lo tanto no son subsecuencias. Y de A, D, de A, pero la última D no la encontramos. Entonces con esto el problema ha quedado claro, ¿cierto? Ahora, el problema que vamos a explorar es encontrar la subsecuencia más larga, ¿cierto? Ustedes tienen dos secuencias, cualesquiera, y van a encontrar la subsecuencia común más larga entre X y Y. Van a encontrar la subsecuencia más larga entre los dos problemas. Entonces supongan que tienen esta X, A, B, C, B, A, D, y Y, B, D, C, A, B, A. Indíquenme algunas subsecuencias. ¿Cómo haríamos? Una subsecuencia. Por ahora pensemos en cualquiera. Denme en cualquier subsecuencia. B, C, B, A. Vamos a ver. B, C, B, C, B, A. B, C, B, A. Otra. Puede ser de cualquier longitud. D, A, B, muy bien. También podría estar A sola. ¿Cierto? Es válido. La B, la D, la C y la A, ¿es una subsecuencia? ¿O no? No. BC, BA, pero BC, no, BD, CA, BD, pero no está la C. Entonces, no, por lo tanto, esta no aplica. ¿Listo? Entonces, bueno, creo que ya me han entendido un poco el problema. Piensa en una solución a ese problema con lo que sabemos hasta ahora. ¿Cómo lo harían? Solución ingenua, que es la directa. ¿Cómo harían una solución ingenua? ¿Pero cómo? Sería encontrar todas las subsecuencias de ambos, ¿cierto? Y compararlas. Y la intersección, es correcto. Esa es la solución ingenua.
Recuerden que la solución ingenua consiste en buscar todas las posibles soluciones y comparar. Eso es lo más costoso. ¿Cuántas subsecuencias salen de un conjunto X? No están. Acuérdense de una definición de matemáticas discretas 1. Ustedes, para encontrar todas las posibles permutaciones de un conjunto, ¿cuánto es la cardinalidad de eso, dado que el conjunto tiene n elementos? 2 a la n, ¿cierto? Este no es exactamente 2 a la n porque aquí el orden importa, pero es de ese orden. O 2 a la n. ¿Por qué? Porque toca sacar todas las posibles combinaciones, ¿cierto? De sus secuencias. Hay una restricción, no es en cualquier orden, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿qué subsecuencias hay? Hay primero las de tamaño 1, AB, ¿qué más? CD. Y luego empezamos con las de tamaño 2, AB, AC y AD. Luego BA, si existe, ¿cierto? BA, BB también existe, BC, bueno, y así seguiríamos. Eso es del orden de 2 a la n. Eso es muy similar a las permutaciones en un conjunto potencia. ¿Ustedes se acuerdan del conjunto potencia de un conjunto? Ustedes tienen un conjunto con n elementos. Vamos a devolvernos a discretas 1. Ustedes tienen un conjunto con n elementos, ¿cierto? Y ustedes desean hallar el conjunto potencia. ¿Qué es el conjunto A? ¿Y qué es el conjunto potencia, muchachos? El conjunto potencia son todos los posibles subconjuntos que salen de un conjunto, ¿sí? Por ejemplo, ustedes tienen el conjunto con 1, 2 y 3. ¿Cuáles son los posibles subconjuntos que me salen? Pues el básico, vacío, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 3 y 1, 2, 3. ¿Cuántos hay? Falta 2, 3. ¿Cuántos conjuntos cuentan ahí? 8, ¿cierto? Y este tiene cardinalidad 3. Por lo tanto, la cardinalidad es siempre 2 a la n, ¿cierto? Eso es recorderis de discretas 1. Entonces, muchachos, a pesar de que, aunque este tiene más combinaciones, eso es del orden de 2 a la n. Por lo tanto, la solución a este problema, ¿qué tipo de complejidad tiene? La solución ingenua. ¿Qué tipo de complejidad maneja? Lineal, constante, logarítmica, exponencial. Tiene complejidad exponencial. ¿Cierto? Lo soluciona así, sin ningún problema. Pero, ¿cuál es el problema cuando las secuencias son grandes? ¿Qué va a pasar? Ustedes pueden hacer la solución así, pero ¿cuál es el problema? Es muy lento después de cierto tamaño, ¿cierto? Ustedes recuerdan cuando hacían esa tabla, ¿no? Que después, de hecho, esto después de una entrada 2 a la 20 ya es muy grande. Una entrada de tamaño 20, y si yo les digo, no, yo quiero ordenar cadenas de tamaño 100, se me mueren de hambre ahí, ¿sí? Computador, no, por más potente que sea, ¿qué va a pasar? Pues literal, ustedes pueden decir de esa manera, pues un término, digamos, que usamos nosotros, va a estallar, es decir, va a quedarse esperando. ¿Qué es lo que le pasó a muchos? Aunque muchos en el taller 3 tenían problemas de... Yo no les debo notas, ¿no? No. Ah, bueno. Hago la aclaración porque, pues, si veo alguna nota me avisan porque no, ya de olvido, ¿sí? Yo no les debo notas. Algunos tenían ese problema con el storsor, pues bueno, era problema de programación. Pero bueno, también hay problemas de programación por algo que se quede en un ciclo, y también es porque la complejidad es muy alta de la solución, ¿sí? Entonces, muchachos, bueno, algunas secuencias, y efectivamente las subsecuencias más largas tienen tamaño 4, y esa es la que queremos apuntar, ¿sí? A encontrar estas secuencias de tamaño 4. Pero hemos hablado que tiene una complejidad exponencial. La idea es hacerlo en tiempo polinómico, ¿sí? Vamos a ver cómo vamos a lograr eso, ¿sí? Entonces, bueno, ajá, 2 a la, aquí lo dicen, ¿no? 2 a la m subconjuntos, ¿sí? Eso ya lo había dicho. Entonces, muchachos, resulta que cuando ustedes van a enfrentar estos problemas de programación dinámica, van a encontrar que los problemas tienen una característica especial. Ya la van a ver. Si ustedes observan, ¿cierto? Si toman la cadena desde el final, ¿sí? Van a encontrar, ¿cierto? Que la solución al problema xm, yn será
LSS, xm-1, yn-1, finalmente pegando xm, si se cumple que xm es igual a yn. ¿Por qué? La subsecuencia más larga van a terminar en el mismo símbolo. Ejemplo, vamos a poner un ejemplito de esta división. Entonces tengo x igual a b, c de a, ¿cierto? Y tengo y igual a c de a, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacemos? Este problema presenta una característica especial. Ustedes miren el último símbolo, ¿sí? ¿Qué pasa? Si son iguales, es exactamente solucionar el problema como si x fuera igual a ABC, D y Y fuera igual a AC, D. Pero al final pegando ¿a quién? A, ¿cierto? Entonces, ¿ustedes qué están viendo ahí? ¿Qué estoy haciendo con el problema? Tengo una x de tamaño m, pero es más que se reduce. m-1 y n-1. Es más allá de reducirse. Se divide, ¿sí? La estrategia de división es que usted ahora tenía un problema de tamaño m y n, y ahora tiene un tamaño m-1 y n-1. Ahí como que van oliendo un dividido en Serás, ¿sí? ¿Por qué eso implica? ¿Qué implica eso? Si las dos últimas son iguales, pues ¿yo qué hago? Pues yo ya sé que debo solucionar. ¿Qué pasó aquí con el tamaño de la entrada de ambas? Se disminuyó y le pego lo que ya encontré. Eso significa que mi problema ahora es este, ¿sí? Eso es una estrategia de divide y vencerás, ¿sí? Ahora bien, muchachos, este es el caso si xm es igual a yn. En caso que sean distintos, toca explorar dos opciones. Toca explorar la opción donde reducimos a x o la opción donde reducimos a y. Ejemplo, tengo x igual a bd y y igual a dc, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Estas dos son diferentes. Entonces, esto se me divide en dos problemas. Problema número 1, x igual a b y a dc. Y el otro es x igual a b d y y igual a d. Ahora bien, se bifurcan dos caminos. Al final voy a querer irme por el que me ofrezca la más larga, ¿sí? Son dos posibilidades, ¿sí? Esto es una división del problema y también es una estrategia de dividir en ceras, ¿sí? Una bifurcación de un problema, ¿sí? Entonces, vamos a ver que vamos a empezar a comparar siempre desde el último símbolo, ¿sí? Eso van a ver ahora que eso se llama una estrategia bottom-up. Es una forma de solucionar, es una forma de enfrentar los problemas de programación dinámica. Eso lo haremos un poquitico más adelante. Significa que usted empieza al final y va hacia el principio. Hay otras estrategias que son de top-down, pero estas no las vamos a ver, ¿sí? Pues es similar, solo que cambia la forma de pensar el problema, ¿sí? Entonces, uno de los enfoques que vamos a manejar en programación dinámica es bottom-up. Vamos desde el final y retornamos al principio, ¿sí? Eso es lo que vamos a ver generalmente en los problemas que vamos a tratar en programación dinámica. Entonces, muchachos, damos por acá. Entonces, muchachos, al final yo tengo dos soluciones, si me siguen, ¿no? Acá. Y yo al final me quedo con ¿quién? Con la que me ofrezca más. ¿Por qué me quedo con la que me ofrezca más? Pues porque estamos buscando la de mayor longitud, ¿sí? Ahora, si dos son iguales, significa que hay más de una solución, ¿sí? Puede haber más de una solución. Dos cadenas de la misma longitud que sean las más largas. Eso puede pasar. Entonces, muchachos, ustedes me van a indicar en esta instancia del problema del LSS, tienen la cadena X, ABD, Y, ACD. ¿Cuál es la decisión que se toma? ¿Qué hacemos? ¿Qué miramos? ¿Qué se haría? ¿Cómo se bifurca el problema? AB con AC. Y le pegamos la D, ¿cierto? Porque estas dos están en común. Ahora bien, muchachos, ¿qué pasa con este subproblema que nos sale? Se divide en dos partes. Tenemos el SS de ¿quién? De A, AC, y el SS de ¿quién? AB,
A, ¿cierto? Y así seguimos bifurcando, ¿sí? ¿Cuándo creen que nosotros terminamos de bifurcar? ¿Cuándo creen que es la solución trivial de este problema? ¿Dónde creen que sea? ¿Dónde creen que sea? Esto es claramente una estrategia de dividir en ceras. ¿Dónde creen que paramos de dividir? Cuando esté vacío, ¿cierto? ¿Cuál es la respuesta con una cadena vacía? Trivialmente, muchachos. ¿Cuál es la cadena más larga entre una cadena vacía y cualquier o versus otra cadena? ¿Cuál es la respuesta? Conjunto vacío, ¿cierto? Esa es la respuesta. O cadena vacía, ¿sí? Entonces, esa es la solución trivial. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Acuérdense, estrategia de dividir, ¿dónde viene, muchachos? La estrategia de dividir, como ya no es tan directo como lo hacíamos en dividir en ceras, sino que la estrategia de dividir aquí tiene que ver con una decisión que se toma. ¿Cuál es la decisión que se toma? ¿Qué se mira? Que si al final son iguales, ¿qué subproblema nace? Eliminar el último de ambos, ¿cierto? Y en caso que sean distintos, ¿qué decisión se toma para dividir? O al otro. Y se generan dos subproblemas, ¿sí? Dos subproblemas. ¿Cuál es la función de composición? Es la función máxima. Uno se queda con la rama que le ofrezca más, ¿sí? Entonces, primero, estrategia de dividir. La estrategia de dividir es se mira el último, como es una estrategia bottom-up, lo que vamos a ver generalmente, se mira lo del final, ¿cierto? ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a comparar los dos últimos símbolos. De allí nace la de cómo vamos a dividir, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a dividir? La primera es si son iguales, solo generamos un subproblema, ¿sí? Recuerden que es un subproblema, ¿sí? Esto es un subproblema de este, ¿sí? Porque son pues la cadena cortada. Y adicional, si las cadenas son distintas, ¿qué decisión se toma para dividir? Se generan dos subproblemas, ¿sí? Ya van viendo que estos son dividir en ceras más refinados, porque en el dividir en ceras que vimos al principio se dividía sin mirar, pero aquí, ya para tomar la decisión de dividir el problema, ya uno tiene que cumplir ciertas condiciones, ¿sí? Ya van viendo la primera diferencia con dividir en ceras, ¿sí la ven? En dividir en ceras, ¿recuerdan cómo hacíamos, por ejemplo, el ordenamiento? Uno se ponía a mirar cómo dividir, cuando ustedes hacían MERSOT, por ejemplo, divídalo a la mitad y ya, ¿sí? Y díganlo de mitad, 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 ¿hasta cuándo llega usted en MERSOT? ¿Hasta cuándo? Hasta cuando tiene un elemento, ¿sí? Un elemento. ¿Y cómo combina? Pues va ordenando los pedazos, ¿sí? ¿Cuál es la decisión de combinar acá? Básicamente se toma el máximo entre los dos subproblemas. O sea que yo me voy a quedar, cuando yo esté combinando esto, yo voy a tomar el máximo. Si este me ofrece más, me quedo con él. O si este me ofrece más, me quedo con este, ¿sí? ¿Bien hasta allí, muchachos? Entonces, bueno, ya aquí van viendo, aquí lo van bifurcando como yo lo bifurqué. Entonces, muchachos, uno divide hasta cuando una de las cadenas sea un conjunto vacío. De hecho, aquí saldría el SS vacío, vacío, ¿cierto? Entonces uno podría directamente tomarlo acá, pero estrictamente hablando se llega hasta vacío, vacío, ¿sí? Pues que es la cadena vacía. La cadena vacía con cualquier cosa, no hay su secuencia como más larga, por lo tanto la respuesta es vacío, ¿sí? Es vacío. Entonces, muchachos, sí, aquí está, sí, aquí lo hicieron en orden, ¿sí lo ven? El SS de vacío con vacío y pegado con ¿quién? Con A, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa, muchachos? Ustedes van a ver, ¿cierto? Algo común con esto, ¿sí? Cuando ustedes dividen, bueno, cuando estamos dividiendo esta parte de acá, es claro, estamos dividiendo esta rama, que hay algo importante que les tengo que mostrar. ¿Sí lo vieron? Dio el SS de A, A. ¿Sí lo ven? Y resulta que dividiendo la otra rama también me da el SS de A, A. ¿Qué significa eso? Pues que yo ya conozco la solución de eso, ¿sí? ¿Tendría que calcularla? Si la conozco, no. Segunda característica de la programación dinámica. Problemas repetidos. Subproblemas repetidos. Ahí está la ganancia de la programación dinámica. Cuando usted ya tiene subproblemas repetidos, pues usted no se pone a calcularlos. Usted debe almacenar la solución en alguna parte y
Si esta ya existe, pues sencillamente la entrega. No tiene que seguir dividiendo. Eso significa que el árbol del divide en serás se poda. ¿Sí? Más pequeño. ¿Eso qué ganancia tiene? En términos de complejidad computacional. Evidentemente la complejidad es más difícil de calcular. ¿Sí? Porque uno ya tiene que considerar dónde se poda. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa con eso? Ustedes obtienen una gran ganancia, que es, ya tengo problemas repetidos, entonces, pues yo no tengo que ponerme a seguir dividiendo. Yo ya sé que ese su problema tiene cierta solución. Entonces, sencillamente, la entrego. Pero eso implica también que debo tener alguna estructura de datos, ¿para qué? Para ir almacenando los subproblemas. Y en alguna parte los tengo que almacenar, ¿sí? Entonces, son cosas que van identificando ustedes de la programación dinámica. Primero, es un enfoque bottom-up o top-down, pero top-down es que es del principio hasta el final. Bottom-up es el que vamos a utilizar principalmente, ¿sí? Realmente los problemas que vamos a enfrentar son bottom-up en general. Entonces, ¿qué pasa? Usted suele mirarse desde el final. Segunda cosa, para dividir es en base a una decisión. ¿Cuál es la decisión aquí? ¿Comparar siempre el último carácter? ¿Sí? Ya no el divide de aquí no es tan sencillo como en el otro, que era dividir, no, dividida por n medios y ya. No, aquí es, de acuerdo a cierta condición C, divide el problema, ¿sí? Y los subproblemas se repiten. Eso significa que yo no tengo que ponerme a calcular y eso implica que el árbol de divide y vencerás, ¿qué pasa? Se poda. Entonces yo ya no tengo que explorar ciertas zonas. Y exactamente, entonces tengo ganancia, ¿sí? Aquí se repiten mucho los problemas. Entonces son cosas características de la programación dinámica, ¿sí? Luego vamos a ver ahora vamos a ver la propiedad de la subestructura óptima, eso lo vemos ahora, que tiene que ver con eso, ¿sí? Entonces, muchachos, ¿qué pasa? Entonces, como se comparten subproblemas, pues, ¿qué pasa? Yo no tengo que calcularlos. Entonces, la estrategia que es, divide y vencerás, donde los subproblemas no son independientes. Es decir, que si se repiten, yo puedo entregar la respuesta, porque si fueran dependientes, o sea que depende de donde yo ando, no es divide y vencerás, ¿sí? Y esto se aprovecha para no tener que hacer ¿qué? Cálculos repetidos. Y aquí donde está la gran ganancia de estas estrategias, ¿sí? Ustedes pueden tener problemas computacionalmente difíciles, que ustedes quizás lo enfrenten, problemas computacionalmente difíciles. ¿Qué ofrecen a ustedes la programación? ¿Qué les ofrece a ustedes la programación dinámica? Si el problema cumple la característica, no todo problema puede manejarse así, no todo problema se puede dividir y no todo problema de dividir en ceras cumple esto, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Evitando hacer cálculos repetidos, se gana en términos de complejidad. Se baja la cota de una exponencial a una polinomial, ¿sí? Por lo general, ese problema sé que es complejidad n al cubo, ahorita lo miramos, ¿sí? Pues bajamos de 2 a la n al cubo, es bastante bueno, ¿sí? Muy bueno. Entonces, vamos a definir una función o una estructura, ¿sí? Eso es una función de costo, pero yo también prefiero llamarlo una caracterización de una estructura de datos. Ya les voy a explicar por qué. Entonces, muchachos, vamos a plantear una matriz C y J. Ya les voy a explicar ahora qué significa I y qué significa J. Si I y J son ceros, va a devolverse 0, ¿sí? I va a ser la longitud de la cadena X y J va a ser la longitud de la cadena Y, ¿sí? ¿Ya? ¿Me entienden allí? La longitud de la cadena X y la longitud de la cadena Y. Bien, muchachos. Entonces, ¿qué pasa? Si XY es igual a XJ, ¿qué pasa, muchachos? Ciertamente, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué subproblema se genera? Ustedes que ven aquí, cuando el último carácter es igual, ¿qué ven? ¿Qué se hace con las dos cadenas? Se le disminuye uno en ambos, ¿sí ven aquí? Y se le suma uno al tamaño. ¿Por qué se le suma uno al tamaño de la respuesta? Porque se pega a la final, ¿sí? Ustedes ven acá. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa con el tamaño de la solución? Incrementa en 1. Por esa razón, hay que sumarle 1. Y cuando son distintos, ¿cuáles son las dos posibles bifurcaciones?
Reduciendo la segunda cadena o reduciendo la primera cadena. ¿Y cuál es la función que los une? El máximo, o sea, la función de combinar, ¿sí? Entonces, C es una matriz que indica la longitud de la secuencia más larga entre X e Y y Y sub J. Aquí hay una pequeña corrección que debo hacer. Esto realmente es Y sub J, ¿sí? Porque compara el último de Y con el último de X, ¿sí? Entonces, muchachos, vamos a representar este subproblema de esta manera, ¿sí? Entonces, ¿ustedes qué pueden ver? Vamos a calcular la subsecuencia más larga entre A, BCA y B de A. Esta es X y esta es Y. En las filas vamos a colocar a X y en las columnas vamos a colocar a Y. ¿Sí me siguen allí? Entonces, este es Y y este es X. Vamos a agregar una adicional que es la cadena vacía. Esta matriz, muchachos, van a darse cuenta que en esta matriz vamos a mapear todos los posibles subproblemas, ¿sí?, que tiene este ejercicio, ¿sí? Entonces, muchachos, ¿cómo empezaríamos a llenar esta matriz? Con esta caracterización que ustedes hicieron acá, ¿sí? Esta caracterización lo tienen a partir del problema. Entonces, muchachos, ¿qué pasa? ¿Qué podríamos llenar de inmediato? Vamos a ver si ustedes me siguen. O J igual a 0. ¿Dónde estaría eso? Exactamente. Vamos a ver qué significan estos ceros. Estos ceros, muchachos, ¿qué significan? ¿Cuál es la subsecuencia más larga entre X igual a la cadena vacía y Y igual a B? Este representa este problema, el SS de vacío, B. ¿Cuál es la respuesta? Vacío. ¿Qué tamaño tiene eso? 0. Este me representa el SS de ¿quién? De vacío con B, D, C, A, B. ¿Sí lo ven? B, B, A, bueno, B, D, C, A, B. Este me representa este. Por lo tanto, ¿este qué me representaría de aquí? ¿Qué es su problema? A, B, C, B y B, D, C, A, B, D, C, A. ¿Sí? ¿Sí lo ven? En esta matriz, ustedes por caracterización van a ver que están mapeados los diferentes subproblemas que se pueden generar. ¿Dónde está el problema objetivo, por lo tanto? ¿Dónde estaría? ¿Dónde está el problema total ahí? En esta, en la última, aquí está el problema. Este es el problema total, ¿sí? ¿Por qué? Esta posición de aquí, ¿qué significa? El SS A, B, C, B, D, C, A, da B. ¿Cómo? Bueno, ¿cómo? De X, Y, por así decirlo, ¿sí? O sea, es todo X y todo Y. Entonces, esa última posición es la que me interesa averiguar, ¿sí? Esa es la última posición que me interesa averiguar. Bueno, aquí me he adelantado un poco la diapositiva, pero aquí básicamente siguen con lo mismo, ¿sí? Entonces, bueno, ahí empiezan a llenarla. Ya saben que eso está lleno de ceros, ¿sí? Porque es la subsecuencia más larga entre una cadena vacía y cualquier cosa, ¿sí? Pues es ninguna, por lo tanto es tamaño 0, ¿sí? Tamaño 0. Luego, aquí, ¿de qué dependería este subproblema? ¿De qué dependería? Este problema, ¿qué significa? El SS entre quién y quién. A, B, ¿cierto? ¿Y qué bifurcación tiene? ¿Qué bifurcaciones tiene? De vacío, B y el SS de quién? De A, vacío, ¿cierto? ¿Dónde están mapeados esos problemas en esta matriz? ¿Dónde están? Está aquí y exactamente, porque este es vacío, A y este es vacío, B. Perdón, A, vacío y B y vacío, B, ¿sí? Entonces está bifurcado en estos dos, ¿sí lo ven? ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa, muchachos? Como están bifurcados acá, entonces, ¿con quién yo me quedo? Con el máximo. ¿Pero ahí quién es el máximo? Cualquiera de los dos. Por lo tanto, ¿qué valor va ahí? Sí, 0. El máximo entre esto y esto es 0. Nada más que hacer, ¿sí? Aquí lo responden igual. Entonces, bueno, colocan eso.
Sí, sí, depende de estos, es cero. ¿De qué dependen esto? Este es su problema acá, este es su problema acá y este es su problema acá. Recuerden que esto es el SS de quién? El SS de A, B, A, B de LSS de A, B de C y finalmente LSS de B de A, B de C, ¿cierto? Son los subproblemas que están ahí mapeados. Entonces, muchachos, yo les hago una pregunta. ¿Dónde estaría, de qué dependería este señor de aquí? Mirando la condición, ¿cómo se divide este problema? Entonces va para este y va para este. ¿Y con quién se queda? Con el máximo, ¿cierto? Que es 0. Luego, este señor de aquí, ¿de quién depende o quiénes dependen? Ajá. Depende de los dos anteriores. Depende de fila anterior o columna anterior. ¿Sí? ¿Sí lo ven? ¿Y este señor de aquí de quién o quiénes depende? No. No. Aquí la respuesta es 0 también. Pero este señor tiene algo distinto. Revísenlo bien. Entonces ¿de quién dependería? De vacío, coma, se le quita a ambos. Entonces de la diagonal superior. ¿Y qué más se le hace? Se le suma 1. Por lo tanto, es 1. ¿Sí me siguen allí? ¿De qué dependería este señor de acá? Como son distintos, depende de los... Es 1. Sí, es correcto, es 1. Porque el máximo, el que le ofrece más es este. ¿Sí? Este es su problema de acá, el que más le ofrece. ¿Y este de acá? No. Depende de este. Y se le suma 1, por lo tanto es 1. Y ustedes pueden ir llenando sucesivamente la tabla así. ¿Sí? Esto les va a dar, bueno, esto lo están llenando por acá, 1, 1 y 1. ¿Sí? Entonces, muchachos, bueno, este de aquí, ¿qué pasa? ¿Qué valor debería de tener? ¿Por qué 1? Porque son iguales, entonces su problema objetivo es este de acá, se le suma a este, se le suma 1. Bien, este de aquí, ¿de quiénes depende? Depende de este, depende, porque son distintos, son distintos. Entonces aquí ¿cuánto daría? 1 también. Este señor de acá, entonces veamos, son distintos, entonces depende de este o depende de este. ¿Y cuál es la función de composición? El mayor, ¿sí? Y así podemos seguir continuamente llenando esto. Entonces, muchachos, pues aquí explican. Esta tabla que mapea realmente las soluciones a qué. Con esta tabla, ¿qué podemos mapear? Las soluciones de quiénes? De los subproblemas, ¿sí? Las soluciones de los diferentes subproblemas, ¿sí? Entonces, muchachos, algo que, bueno, completar la tabla, algo que ustedes van a observar acá, el divide y vencerás, ¿cómo funciona? Voy a explicarles algo de cómo funciona este enfoque. El SS, ¿cierto? Vamos a trabajar con un problema relativamente pequeño. ¿Qué problema me simboliza este? ¿El SS de quién? ABC, BDC, ¿cierto? BDC. Entonces, muchachos, ¿qué pasa con este subproblema? ¿Para dónde me dirige? ¿O qué subproblema me dirige? ¿El SS de quién? De AB, BD, ¿cierto? Entonces, ¿para dónde vamos? ¿Vamos? ¿Para acá? ¿Sí lo ven? Este es su problema de aquí, ¿para dónde me manda? ¿Para qué posibilidades o para dónde me manda? Me manda para esta o... Ah, no, ¿verdad que? Ah, no, este tiene razón. Este es igual. Entonces me manda para acá. Y este es su problema de aquí, ¿para dónde me manda? Para los dos anteriores. ¿Sí lo ven? Es una estrategia de divide y vencerás. Ahora bien, observen algo. El divide y vencerás viene bottom up, o sea, de acá, ¿sí lo ven? Viene así. Pero nosotros llenamos la tabla al contrario. O sea, el divide y vencerás lo llenamos de abajo hacia arriba. Y dividimos de arriba hacia abajo, ¿sí? No vayan a enredar con eso, sino que sencillamente uno empieza solucionando los problemas triviales, ¿sí?
Porque este de aquí, Sí, la D es igual a la B. Sí, pero la B es igual a la D, porque esta depende de la D. el AC es igual, No, la, la raya que yo puse acá. No, pero usted hizo 2, luego dependía de la diagonal anterior. Esa Ah, bueno, eso está mala. Ajá, anterior. Creo que esa depende del máximo, ¿no? Sí, esa depende de esta y depende de esta. A su vez, esta depende de esta y esta. Estos como son iguales, depende de la diagonal. Sí, ahí le hago la corrección. Entonces, si ven como es un arbolito, ¿sí? Pero pintado de abajo hacia arriba. Pero es un enfoque botonado. Es muy importante tenerlo claro. Uno rellena de las hojas, o sea, uno va calculando desde las hojas hasta la raíz del dividenceraz. Pero para calcular la solución, vamos a tener que utilizar el dividenceraz de el normal. Vamos a empezar desde la última posición. Ya van a darse cuenta. Perdón. Muchachos, ¿qué significado tiene que C 4,4 sea igual a 2? Vamos a ver. ¿Qué significado tiene? La posición es lo que equivale a esa posición. ¿Pero qué equivale a esa posición? Ese 2, ¿qué significará? Esta posición, muchachos, 4, 4, ¿qué significa este 2 a la larga? Ustedes me dirán, ¿qué significa ese 2? No, pero en general, ¿qué significa? Sí, yo sé que como son diferentes, entonces toma el máximo, yo lo sé, pero ¿qué significa en la tabla? ¿Qué significa que haya un 2 ahí? Que una solución al problema, la solución al problema B de CA, B de CA, coma, A, B, CB, ¿tiene tamaño? AB, bueno, sí, es al revés. Sí, es al revés. Pues tengo mi tablero personalizado. Entonces, muchachos, ¿qué pasa aquí? Significa que el tamaño de la subsecuencia más larga entre estas dos cadenas, ¿qué tamaño tiene? 2, ¿sí? Entonces, ustedes allí mapean las diferentes soluciones a los subproblemas. Por lo tanto, ¿cuál es el objetivo? Esta de acá abajo, ¿sí? Porque esta me representa la solución total. Ahora bien, ¿cómo vamos a calcular? Bueno, sí, aquí explican más, pero pues yo creo que eso ya... ¿Y en qué casilla está? En la última. Entonces les voy a explicar cómo... Allí hay un algoritmo, pero les voy a explicar cómo calcularlo. Entonces, ¿cómo vamos a calcular la solución? ¿Sí? La subsecuencia. Entonces, muchachos, vamos a pararnos aquí, ¿cierto? ¿Qué pasa con estas dos? ¿Son iguales o son diferentes? Diferentes. Entonces, ¿qué caminos tenemos? Arriba y a la izquierda. Entonces, tenemos estos dos subproblemas. Resulta que uno debe seleccionar el máximo. Cuando los dos son iguales, eso significa que hay más de una solución óptima. ¿Por dónde nos vamos? ¿Por arriba o a la izquierda? Por arriba. Entonces, por arriba tenemos A y A. ¿Qué pasa? El de la diagonal, vamos a pegar A al final de la solución. Entonces tomamos el de la diagonal, ¿sí? Aquí, ¿qué decisión se toma? B y D, ¿qué pasa? Arriba y a la izquierda. Entonces, aquí, ¿qué decisión sí es natural? El de arriba. Aquí, como B y B son iguales, ¿qué hacemos? Diagonal y pegamos B. Luego aquí, ¿qué pasa? C y A son diferentes. Entonces, ¿para dónde nos vamos? Arriba y a la izquierda. A la izquierda porque nos ofrece el mayor. Y C. Y aquí, como C y C son iguales, me voy para acá. Aquí, ¿qué decisión se toma? Acá y acá. Pero, ¿quién me ofrece más? La izquierda. Entonces, pego B y ¿para dónde me voy? La diagonal. Y aquí ya, pues ya llego al tope. De esa manera he calculado la solución. Vamos a calcular otra solución óptima. ¿Por dónde arrancamos? Arrancamos por acá. Entonces aquí B y B son iguales. ¿Qué otra ruta podemos tomar? La diagonal, ¿cierto? ¿Qué pasa con la diagonal? Son iguales, ¿para dónde me voy? Diagonal. Entonces aquí tengo dos opciones iguales. Eso significa que hay dos soluciones óptimas, ¿sí? ¿Por dónde me voy? Por el de la izquierda tengo que pegar la D
como son iguales, diagonal, pega la B, como son diagonales, y ya, muere ahí, nada más que hacer. Falta la otra, vamos a calcularla, que es esta. Acá tenemos, ahí vamos B, A. Entonces, ¿aquí qué solución tenemos? Ninguna porque izquierda y arriba. Entonces, nos toca irnos arriba. Y pues ya este cabrón, ¿qué es? BC. Sí, pues ya está calculado en la anterior. ¿Sí ven que se van repitiendo? Entonces, pues yo no tengo que volver a... Ya sencillamente sé que es BC. ¿Sí? Tengo que ponerme a calcular eso. Y esa es la magia de la programación dinámica. Sus problemas repetidos. ¿Sí? Entonces, muchachos, aquí hay 4 cadenas. ¿Dónde estaría la otra? Ah, no, ya... Parece que hay 3 nomás. Bueno, ahí está, pero yo no sugiero aprenderse esto de memoria, sino uno cómo calcula la solución, en base a las decisiones que se tomaron en dónde. Cuando estaban ¿qué? Cuando estaba dividiendo, ¿sí? Es en base a las decisiones que yo estaba tomando cuando estaba dividiendo. Bueno, ahí hay una solución. Entonces, bueno, este es otro problema. Y este es el algoritmo, ¿sí? Ya la implementación, ¿sí? Básicamente se utilizan 2 estructuras, una para los costos y otro para las direcciones, ¿sí? Uno para las direcciones. Pero igual uno en la propia programación puede calcularlo, que si usted está yendo de la matriz desde el fondo hasta el principio, ¿usted qué hace? Usted a medida va mirando. Si son iguales, mira la diagonal. Si son diferentes, mira los dos de acá. Y toma la decisión por dónde irse. Realmente no necesita la estructura auxiliar, pero pues digamos que facilitarse, pueden armarla. Una estructura que les diga qué direcciones tomar para calcular la solución. Entonces, muchachos, dado esto, vamos a plantear la solución. Ustedes la van a hacer ahí en el cuaderno. A esta, LSS de AF CEA y CECFEHA. ¿Cuál es el tamaño de la matriz? 5 por 5. Bien, entonces procedan, muchachos. Bueno, muchachos, paso a solucionar el problema, ¿cierto? Entonces, vamos primero con lo conceptual, ¿sí? ¿Cuál es lo conceptual? Pues el divide ahí, vencerás. Luego lo pasamos a programación, ¿listo? Si tuviéramos más tiempo, me hubiera gustado hacer una pequeña práctica de esto, pero bueno. Entonces, ¿qué pasa? Como recuerden que es un enfoque bottom-up, empezamos con los últimos. ¿Esto qué significa? Este que está condenado. AFC, E, C, H. Y le pegamos A, ¿cierto? Luego, ¿qué pasa con este problema? Se divide en 2. Se divide en LSS A, AFC, CFEH, ¿cierto? Y luego este se divide en el LSS ¿qué? FCE y CF. Bueno, y así seguimos. Y seguimos y llegamos, bueno, ya saben que esto lo paramos de ir cuando llegamos a la solución trivial. ¿Cuál es la solución trivial? ¿Alguna de las dos es? Vacía. Sí, eso tiene solución inmediata. Sí, eso tiene solución inmediata, eso es solución trivial. Una solución trivial de un problema es algo que es inmediato, o sea, no hay que pensar, ¿sí? Entonces, vamos a codificar eso, ¿sí? AF, denme la X por favor, AF. CA. Y acá, CFE. HA. Entonces empezamos y esta es la cadena vacía y esta es la cadena vacía. Ya saben que naturalmente cualquier cosa con la cadena vacía es 0. Son soluciones triviales. Luego empezamos acá. Hay F, 0. Hay esto 0, 0 y finalmente 1. Nada más que hacer. F con C0 aquí. 1, 1, 1 y 1. Acá, con 6C, 1, 1,
1, 1 y 1. ¿Sí? Luego la E con la C, pues toma el máximo de estos dos, como son distintos. 1, aquí, 1. Como aquí E y E son iguales y este tiene 1, entonces es 2. Estos son distintos, 2 y 2. Este de acá, 1, ¿cierto? Este de acá es 1. 1, 2, 2 y finalmente 3. ¿Sí? Entonces eso significa que el tamaño de la subsecuencia más larga es 3. ¿Cómo la calculamos? Entonces empezamos acá al final. Como son iguales, se pega la diagonal. Como son diferentes, entonces tenemos dos opciones. Solamente hay una válida, ¿no? Que es esta de acá y pegamos la I. Diagonal, tenemos que son diferentes. Eso significa aquí que hay dos soluciones óptimas. Entonces vamos por la de arriba, por ahora. F y F se pegan y luego vamos por acá y arriba y a la izquierda y pues ahí murió, ¿sí? Y acá seguimos con este, como 6C son iguales, entonces tenemos A en ese pedazo, luego se pega C y acá, como son iguales, diagonal y ahí acá. Entonces, esas son las dos soluciones óptimas de tamaño 3. Preguntas sobre este problema, muchachos. Bastante sencillo, ¿sí? Ya vamos a entrar a otro más interesante. Cualquier cosa, pues, si tienen dudas o algo, pueden revisar el video de la próxima clase, pues, preguntar. ¿Listo? Bueno, yo ya empiezo con otro. Entonces, vamos a empezar con el segundo problema de programación dinámica. Bueno, voy a pausar el video que ya...